Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su fuente número 1 de drama, noticias de celebridades y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema jugosísimo, un bombazo que ha sacudido las redes sociales y los titulares de todo el mundo, la aparente, supuesta y ultra secreta revelación de la madre de Kerem Bürsin sobre el final de su relación con Hande Erçel. Agárrense que esto se va a poner bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, déjenme recordarles, como siempre, que le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito de calidad, que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de salseo. Vamos, no sean tímidos. Un clic no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno que nos tuvo a todos suspirando. Dos estrellas brillantes, guapísimos, talentosos y enamorados. Parecía la historia perfecta, ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace ya algún tiempo la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Desde entonces han surgido miles de teorías, especulaciones y rumores sobre las razones detrás de la ruptura. Que si hubo terceros en discordia, que si la presión mediática fue demasiado, que si sus agendas de trabajo los mantenían separados. En fin, un sinnúmero de explicaciones que en su mayoría eran pura especulación. Pero ahora parece que podríamos tener una pista mucho más cercana a la verdad, una pista que viene directamente de la fuente más inesperada, la madre de Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos como lo oyen. Al parecer, durante una entrevista o un encuentro casual, la madre de Kerem habría hecho un comentario que ha sido interpretado por muchos como una confirmación de que la relación entre Hande y Kerem fue, cito textualmente del titular que les mostré, muy breve. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una frase que ha desatado la locura en las redes sociales y que ha puesto a todos a analizarla con lupa. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Estaba la madre de Kerem insinuando que la relación fue más corta de lo que creíamos? ¿O quizás se refería a que la parte feliz y pública de la relación fue breve, mientras que la realidad detrás de las cámaras era otra? Las interpretaciones son muchas y variadas, y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad para leer entre líneas y analizar el contexto en el que se dijo esta frase. Es importante recordar que la información que tenemos es limitada. Solo contamos con un titular que cita un supuesto comentario de la madre de Kerem. No tenemos el contexto completo de la conversación, no sabemos el tono en el que se dijo la frase, ni tenemos una confirmación oficial de la propia fuente. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, es innegable que este comentario ha avivado el fuego de la especulación y ha generado un debate intenso entre los fans de la expareja. Algunos creen que la madre de Kerem simplemente estaba siendo honesta y sincera sobre la duración real de la relación. Otros piensan que estaba tratando de proteger a su hijo y minimizar el impacto de la ruptura. Y otros, los más conspiranoicos, creen que hay una agenda oculta detrás de todo esto y que se está tratando de manipular la narrativa para favorecer a alguna de las partes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este comentario ha abierto una nueva puerta para explorar las posibles razones detrás de la separación de Hande y Kerem. Si la relación fue realmente muy breve como sugiere la madre de Kerem, entonces podríamos empezar a descartar algunas de las teorías más extendidas, como la de la presión mediática o la de las agendas de trabajo incompatibles. Si la relación no tuvo el tiempo suficiente para consolidarse, entonces las razones de la ruptura podrían ser mucho más simples y directas. Por ejemplo, podría ser que Hande y Kerem simplemente no eran compatibles a largo plazo. A pesar de la química innegable que tenían en pantalla y de la imagen de pareja perfecta que proyectaban, podría ser que sus personalidades, sus valores o sus objetivos en la vida no encajaban. O quizás simplemente la chispa del amor se apagó con el tiempo, como suele suceder en muchas relaciones. Otra posibilidad es que la relación se haya visto afectada por factores externos, como las expectativas de sus fans, las presiones de la industria del entretenimiento o la interferencia de sus representantes. En un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, es difícil mantener una relación sana y estable, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio público.
También es importante considerar la posibilidad de que la relación haya sido víctima de la idealización. Como fans tendemos a construir imágenes perfectas de nuestras parejas favoritas, proyectando nuestras propias fantasías y deseos sobre ellos. Pero la realidad es que Ande y Kerem son personas normales, con sus propias virtudes y defectos, y que su relación, como cualquier otra, estaba sujeta a los altibajos de la vida. En definitiva, la verdad sobre la separación de Ande y Kerem sigue siendo un misterio. El comentario de la madre de Kerem nos ha dado una nueva pista, pero no es una respuesta definitiva. Tendremos que seguir investigando, analizando y especulando hasta que alguna de las partes decida romper el silencio y revelar la verdad completa. Mientras tanto, les invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que significa la frase de la madre de Kerem? ¿Creen que la relación fue realmente muy breve? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de la ruptura? Quiero saber sus teorías. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos han escrito en los últimos vídeos. Gracias por su apoyo, por sus mensajes de cariño y por sus ideas. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo esto. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que este vídeo es solo una especulación basada en un titular que cita un supuesto comentario. No tenemos la verdad absoluta y no queremos difamar a nadie. Simplemente estamos compartiendo con ustedes la información que tenemos y invitándolos a participar en el debate. Y recuerden, la vida de las celebridades es un laberinto lleno de secretos, rumores y medias verdades. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice es cierto. Así que mantengan la mente abierta, sean críticos y no se crean todo lo que leen o escuchan. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Recuerden que aquí en Siempre estamos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y que nos encanta compartirlo con ustedes. Para resumir, hoy analizamos la bomba que soltó la mamá de Kerem, insinuando que su relación con Ande fue más corta de lo que creíamos. Vimos las posibles interpretaciones y las teorías que han surgido al respecto. Queda claro que la verdad sigue siendo un misterio, pero el chisme está más vivo que nunca. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus opiniones y teorías sobre este tema tan candente. Y ahora sí, la despedida final. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Hasta la próxima, mis amores. Y que siga el chisme. Pero ahora esperen, que aún hay más chisme que exprimir. Porque admitámoslo, una declaración como esta no se queda en el vacío. Ha provocado una cascada de reacciones, desde la incredulidad más absoluta hasta la confirmación de sospechas que llevaban tiempo rondando las mentes de los fans más observadores. Vamos a analizar un poco más a fondo lo que está pasando en las redes sociales y cómo esta bomba ha afectado la percepción pública de la relación. Primero quiero hablarles de la ola de memes que ha inundado Twitter. Ay, mis amores, el ingenio de la gente no tiene límites. Hemos visto de todo, desde montajes de la madre de Kerem con una lupa gigante investigando los expedientes de la relación, hasta comparaciones de la duración del noviazgo con la vida útil de una lechuga. El humor, como siempre, es una forma de procesar la información y de lidiar con la decepción. Porque, seamos honestos, muchos de los fans se sentían genuinamente identificados con la pareja y veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Pero más allá de los memes, también hemos visto debates muy serios y profundos. Muchos fans se preguntan si la madre de Kerem tenía algún derecho a hacer ese comentario. ¿Es lícito que los familiares de las celebridades opinen sobre sus relaciones? ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad? Es una cuestión delicada porque, por un lado, entendemos que la madre de Kerem tiene una relación personal con su hijo y puede tener una perspectiva diferente. Pero por otro lado, también es cierto que sus palabras tienen un peso importante, dado su vínculo con una de las partes involucradas. Y hablando de perspectivas, también es crucial analizar el contexto en el que se produjo este supuesto comentario. ¿Fue durante una entrevista formal, donde la madre de Kerem sabía que sus palabras serían grabadas y publicadas? ¿O fue en un encuentro casual,
donde quizás se sintió más relajada y dijo algo sin pensar demasiado en las consecuencias? La diferencia es fundamental, porque en el primer caso podríamos interpretar el comentario como una declaración intencional y premeditada, mientras que en el segundo caso podría ser simplemente una opinión espontánea y sin malicia. Pero ojo que no todo el mundo está convencido de que la madre de Kerem realmente haya dicho eso. Algunos fans argumentan que el titular podría ser sacado de contexto o incluso inventado por los medios de comunicación para generar controversia. Y seamos sinceros, no sería la primera vez que pasa. Los tabloides a menudo recurren a la exageración y la manipulación para conseguir clics y aumentar sus ventas. Por eso es importante tomar esta información con pinzas y esperar a tener una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Además, hay otro factor que no podemos ignorar: la competencia. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental. Las agencias de representación a menudo manipulan la información y difunden rumores para favorecer a sus clientes y perjudicar a sus competidores. ¿Es posible que alguien esté tratando de dañar la imagen de Hande Erçel o de Kerem Bürsin difundiendo este tipo de informaciones? No podemos descartarlo por completo. Y hablando de Hande Erçel, ¿cómo ha afectado todo esto a su imagen pública? Después de la ruptura, la actriz ha tratado de mantener un perfil bajo y centrarse en sus proyectos profesionales. Pero es inevitable que este tipo de noticias la afecten, especialmente si se sienten injustas o difamatorias. ¿Se pronunciará Hande Erçel al respecto? ¿Decidirá romper el silencio y dar su propia versión de la historia? Tendremos que estar atentos a sus redes sociales y a sus próximas entrevistas para ver si decide abordar el tema. Por otro lado, también es interesante analizar el impacto que esta noticia ha tenido en la carrera de Kerem Bürsin. El actor, que ha ganado una gran popularidad gracias a su talento y a su carisma, ha tratado de mantenerse al margen de la polémica y centrarse en su trabajo. Sin embargo, es inevitable que este tipo de situaciones afecten su imagen pública y su relación con sus fans. ¿Veremos a Kerem Bürsin más cauteloso a la hora de hablar de su vida personal en el futuro? ¿Cambiará su estrategia de comunicación para evitar este tipo de controversias? En definitiva, el comentario de la madre de Kerem ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas y especulaciones. La verdad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura: el chisme está más vivo que nunca. Y nosotros, como buenos chismosos, no vamos a descansar hasta que descubramos todos los secretos detrás de esta ruptura. Así que, mis amores, sigan comentando, sigan compartiendo sus teorías y sigan apoyando a este canal para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido de salseo del mundo del espectáculo. Porque aquí, en Siempre, estamos al tanto de las últimas noticias y nos encanta compartirlo con ustedes. Y ahora sí, la despedida final definitiva. Recuerden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Hasta la próxima, mis amores. Y que siga el chisme, pero con respeto y con la mente abierta. Nos vemos pronto.